Eguerdion. Legebiltzarrera igorri dugu dagoeneko Euskal Autonomia Erkidegoaren zerbitzura diharduten langile publikoen konziliazio baimenak parekatzeko dekretuaren lehenbiziko zirriborroa ohikoa denez eta legeak honi buruz ezarritakoa betez. Gurasotasunagatik oraingo baimena igotzea erabaki dugu hain zuzen ere, 18 astetik 24 astera guraso bakarreko familien kasuan. 2 aste gehiago izango dira seme edo alaba berrien kopurua bitik gorakoa denean. Eta beste 2 aste gehiago semeak edo alabak desgaitasunen bat izan ez gero. Neurri horrek 2020ko urtarrilaren lehenbiziko egunetik aurrera izango du ondorioak, atzera ezinegizkoak. Baimen hau euneko eunean ordainduko da eta gurasotasun kasu guztietan ematen da, dagoeneko Euskal Administrazio Publikoak aitortutakoetan, hau da, jaiotza, adopzio, zaintza edo harrera beste batzuen artean. Euskal Administrazio Publikoaren eremuan izango ditu ondorioak, Osakidetzan, hezkuntzan, ertzaintzan, justizian eta baita ere noski administrazio orokorrean. Horrez gainera, Euskal Sektore Publikoa osatzen duten erakunde, fundazio eta partzuergo guztietara edatzera animatzen dugu. Hemos remitido recientemente ya al Parlamento Vasco un primer borrador del decreto que regula la equiparación de los permisos de conciliación del personal público al servicio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Hemos decidido elevar el actual permiso de 18 semanas por parentalidad hasta las 24 semanas en los casos de familias con una sola madre o padre. Lo ampliaremos en 2 semanas cuando el número de nuevos hijos o hijas sea superior a 2. Igualmente, lo incrementaremos en otras 2 semanas en los casos de padecer algún tipo de discapacidad. Esta medida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año 2020. Se trata de un permiso 100% retribuido que se concede en todos los supuestos de parentalidad ya reconocidos por la Administración Pública Vasca, nacimiento, adopción, guarda o acogimiento, entre otros. Afectará al ámbito de la Administración Pública Vasca, a todos los ámbitos, Osakidetza, educación, Ertzaintza, justicia y, por supuesto, también en la Administración General. Además, animamos a su extensión a todos los entes, sociedades, fundaciones y consorcios que conforman el sector público vasco, en todas aquellas entidades en las que sea necesario, sea preceptivo adoptar acuerdos específicos para que se haga extensiva esta ampliación. Momentu honetan, 274 pertsona daude gurasotasun baimenarekin Euskal Administrazio Publikoan, nun 70.000 pertsonak lan egiten duten. Dekretu hau berriro ere aintzindaria da. Aurrera egiten ari gara, lan bizitza eta familia bateragarriak izaten laguntzen duten politika publikoetan. Beste alde batetik, beharrezko pausoa da baita ere, jaiotza tasa bultzatzeko eta Euskadik aurrean duen erronka demografikoari heltzeko. Administrazio publikoen betebeharra da, neurri progresistenak martxan jartzea lehenik eremu publikoan, gero hori bultzatu alizateko baita ere eremu pribatuan. Eta horrela, efektu eragile bat izan dezakegu eta edatzen lortu mailaz maila lan eremu pribatura. Neurri hau, aintzindaria da esan bezala, familia eredu berriekiko errespetuan eta haiek babesteko garaian ere. Kasu honetan, guraso bakarreko familiak. En estos momentos son 264 personas las que están disfrutando de los nuevos permisos de parentalidad de 18 semanas en la Administración Pública Vasca, en la que trabajan 70.000 personas. Este decreto es una vez más pionero. Avanzamos en las políticas públicas que favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral. Y es un paso, además, necesario para impulsar la natalidad y abordar el reto demográfico que Euskadi tiene por delante. Las administraciones públicas tenemos la obligación de poner en marcha las medidas más progresistas primero en el ámbito público
y así podemos ejercer un efecto tractor y conseguir que se extiendan paulatinamente también al ámbito laboral privado. Esta medida, por otra parte, es igualmente pionera en el respeto y apoyo a los nuevos modelos de familia, en este caso a las familias monomarentales. Kontseiluak garrantzizko bi dokumentu onetsi ditu baita ere gaurko Gobernu Kontseiluan. Gure gobernu ekintzaren ardatz estrategikoetako bati erantzuten diotenak dira hain zuzen ere gaur aprobatutakoak. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreala eta efektibo alde batetik eta bestetik indarkeria matxistaren aurkako borroka integrala. Hauek onetsi ditugu. Eusko Jaurlaritzaren erantzuna emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean eta emakumeen eta gizonen legea aldatzea. El Consejo ha aprobado hoy dos documentos relevantes que responden a uno de los ejes estratégicos de nuestra acción de gobierno, que tiene que ver con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y la lucha integral contra la violencia machista. Y en este sentido, hoy hemos dado luz verde a dos documentos. Por una parte, a la respuesta del Gobierno vasco ante la violencia contra las mujeres y, por otro, a la modificación de la ley reguladora de la igualdad de mujeres y hombres. Comparece para darles los detalles de esta última iniciativa legislativa la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, a la que cedo inmediatamente la palabra. Zuzendari nahi duzu mediante. Ederto, eskerrik asko, sailburu jauna. Egunon guztioi agerraldi honetara gerturatzeagatik. Gaur sailburuak esan dauen modun, Gobernu Kontseiluak emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea bigarrenez aldatzeko proiektua onartu dau. Lehenik eta behin, eskerrak luzatu nahi dizkiet, azken urteetan honetan lan egiten aritu diren pertsona guztiei. Esker bereziak, testuari, ekarpenak egin dizkioten herritar, erakunde, berdintasun teknikari, elkarte, aditu, gizarte eragile eta profesional guztiei besteak beste. Emakumeen kontrako indarkeria desagerraraztea Jaurlaritza honek duen lehentasunezko helburu bat da. Gobernu osoa inplikatuta dago erantzunean eta legearen aldaketa hau beste urrats bat da bide honetan. Gaur bertan, legearen aldaketarekin batera, sailburuak esan dauen modun, txosten bat aurkeztu da, Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomi Erkidegoko emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean ematen duen erantzuna, adierazten duena argi azalduz konpromiso hori. Bertan jasotzen da, erakunde eta sail ezberdinen arteko lan bateratua eta koordinatua eta Jaurlaritzak 25 milioiko inbertsioa egiten duela. Honi gehitu behar zaio foru aldundien ekarpena, 7 milioikoa, eta lanean gabiltza arlo honetan udalen ekarpena kalkulatzeko. Gaur onartu den lege proiektua urratz garrantzitsua da berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren kontrako politikan, herri itun handi bat ahalbidetzen duelako. Bi helburu nagusi ditu legeari egin zaion aldaketa honek. Berdintasun politikak indartzea, eta honen ondorioz aurrera pausu garrantzitsu bat ematea emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean, honekin legealdiko konpromiso bat betez, eta azken urteetako testuinguru berriak sortu dituen behar berriei egokitzea, besteak beste Istanbulgo itunak ezartzen duenari. Istanbulgo itunari jarraituz, lege honek emakumeen aurkako indarkeria berdintasun ezaren arazo sistemikoaren barruan kokatzea bermatzen du. Hau izan da orain arte gure berdintasun legearen ezaugarrietako bat eta aitzindaria izatera eraman duena. Eta beraz, Euskadin erreferentea izan den ibilbideari eusten zaio lege honekin. La Comunidad Autónoma de Euskadi trabaja para seguir siendo un referente en el desarrollo de las políticas de igualdad, incluidas las relativas a la prevención y la eliminación de la violencia contra las mujeres. Estas políticas
se han sustentado, entre otros cimientos, en un marco legal sólido, en la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres, que además de ser una ley cuya implementación ha sido galardonada por las Naciones Unidas, fue una ley pionera, entre otras cosas, entre otras razones, porque ubicaba la erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco de las políticas de igualdad. Esto supuso un acierto ya en 2005 y se ha convertido además en la seña de identidad de nuestras políticas de igualdad y que, como digo, se refuerza con la modificación de la ley. El compromiso del Gobierno vasco y de este país con la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres se refleja también en el trabajo coordinado, interinstitucional e interdepartamental. Hoy, como mencionaba el consejero, junto con la modificación de la ley, se ha puesto en conocimiento del Consejo de Gobierno el último informe sobre la respuesta del Gobierno vasco ante la violencia contra las mujeres en Euskadi. Se trata de un informe que lo que nos muestra es una fotografía del compromiso del Gobierno y sus diferentes departamentos. En este informe se detallan los servicios del Gobierno vasco en materia de violencia contra las mujeres. Junto con Emakunde, 6 departamentos del Gobierno: Seguridad, Empleo y Políticas Sociales, Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Salud, Trabajo y Justicia y Educación, ofrecen distintos servicios y prestaciones de manera coordinada. En este momento se cuantifica la inversión realizada en 2018 en más de 25 millones de euros. Tenéis a vuestra disposición el informe completo en el que se detallan los servicios ofrecidos por cada departamento y la inversión que conlleva. No obstante, a esta inversión habría que añadir la aportación de las diputaciones de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, que tienen competencias en esta materia a través de otros servicios, que superaría los 7 millones de euros. Y actualmente, además, se está trabajando en la identificación de la inversión relativa a los ayuntamientos para tener una visión global de país. Estos datos y la coordinación entre los departamentos y diputaciones y ayuntamientos son un ejemplo más de que esta ley, por tanto, parte de unos buenos cimientos. A través de esta modificación de la ley se quieren reforzar las políticas de igualdad y contra la violencia machista, adaptándolas al mismo tiempo a las nuevas necesidades derivadas del nuevo contexto normativo y social, al Convenio de Estambul, la Agenda 2030, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género o los cambios legislativos para garantizar la igualdad en el empleo también, entre otros ámbitos. Bueno, eta zein izan da aurrera eraman dugun prozesua. Legea aldatzeko prozesu parte hartzailea izan da, konsulta egin zaie Eusko Jaurlaritzako sail guztiei, 3 foru aldundiei eta udeli, eta kontsulta publikora eraman da. Testuak 400 ekarpen baino gehiago jaso ditu, bai gizarte zibilaren aldetik, bai erakundeen aldetik. Prozesuan honako hauek parte hartu dute: generoan eta berdintasunean adituak diren pertsonak, emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioan eta arretan eskumena duten erakunde publikoak, talde feministak, emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioan, detekzioan eta arretan esku hartzen duten profesionalak, indarkeriaren biktimekin lan egiten duten gizarte eragileak, erakundeak eta elkarteak. Por tanto, más de 400 aportaciones, tanto de la sociedad civil como de instituciones, que queremos agradecer especialmente porque han contribuido a enriquecer la propuesta. Eta erronkak, zeintzuk ziren edo identifikatutako erronkak. Lege berriak zenbait erronkei egiten die aurre. Besteak beste, honako aurrerapausoak ematen ditu. Inplikatutako profesional guztien prestakuntza bermatzea. Ikuspegi intersekzionala bermatzea. Indarkeriaren biktima diren emakumeen erreparazioan aurrerapausoak eman. Prebentzioan eta indarkeriaren detekzio goiztiarrean sakontzea. Haurren babesa indartzea, indarkeriaren zuzeneko biktimei dagokionez, eta koordinazioan hobetzen jarraitzea. Uno de los desafíos importantes era garantizar la formación de todo el personal implicado,
Así, esta ley prevé una formación básica, obligatoria, progresiva y permanente en materia de igualdad para todo el personal de los poderes públicos vascos y, en particular, para el personal implicado en la respuesta frente a la violencia machista contra las mujeres. Asimismo, se han reforzado las medidas para promover precisamente la coeducación y la igualdad en las aulas. Otro reto ha sido el de dotar de mayor protección a las niñas, niños y adolescentes. En este sentido, se crea una nueva ayuda para hijos e hijas huérfanos como consecuencia de la violencia machista. Otro reto a abordar ha sido el de la ampliación del sistema de atención a las víctimas de todas las formas de violencia machista contra las mujeres. Más allá de las víctimas de la violencia ejercida por la pareja o expareja o intrafamiliar o la violencia sexual, la ley regula y amplía el sistema de atención a las víctimas del resto de manifestaciones de la referida violencia, como por ejemplo la trata con fines de explotación sexual, entre otras. La modificación quiere incidir también en el reconocimiento del derecho de reparación de las víctimas y plantea la obligación de adoptar medidas para garantizar a todas las víctimas y supervivientes el reconocimiento de la verdad, la garantía de la no repetición de los hechos violentos y la recuperación a través de los correspondientes recursos públicos de atención. Asimismo, prevé para las víctimas una indemnización compatible con las ayudas ya existentes para supuestos de impago de indemnizaciones establecidas por resolución judicial. Lege aldatzeak ikerketa areagotzea eta indarkeriari buruzko datuen erregistroa eta edapena hobetzea du beste erronketako bat. Eta berdintasunerako behatokia sortzea planteatzen du, ikuspegi orokorra eta iraunkorra izatea ahalbidetuko duena. Legeak halaber, salaketaren zentraltasuna eta emakumeen aurkako indarkeriaren ikuspegi polizial judiziala gainditzera jotzen du. Legeak neurrien erdigunean jartzen ditu biktime eta bizirik atera direnen eskubideak eta haien alduntzea. Arau berriak, halaber, printzipio orokorrean intersekzionalitatea jasotzen du, berdintasunaren arloko esku hartze politiko ororen inspirazio ikuspegi gisa, eta indarkeria matxistaren biktima orok arreta integrala, doakoa, eskuragarri eta kalitatezkoa jasotzeko duen eskubidea bermatzen du edozein dela ere bere egoera pertsonala, soziala edo administratiboa eta bereziki zaurgarritasun egoera handienean daudenean. Como conclusión, y no me extenderé más, decirles que hemos tratado de integrar en la propuesta los avances en la normativa internacional, la conciencia social, el aprendizaje sobre el tema, las evaluaciones y adaptaciones continuas al trabajo y la coordinación de las políticas públicas, las reivindicaciones feministas, las demandas de las víctimas sobrevivientes, entre otros aspectos, tratando al tiempo de conservar y fortalecer su aspecto más destacable, el aspecto más destacable de esta ley, que es el de ubicar la violencia contra las mujeres como la máxima expresión de la desigualdad de género y el avance en la igualdad como la vía para su erradicación. Esta propuesta legislativa está apoyada en los sólidos cimientos ya construidos, con el trabajo de muchas personas, instituciones y colectivos, y sobre la base de lo ya construido se hace una propuesta que es transformadora, sensible a las nuevas demandas, desafíos y necesidades e integradora de las distintas sensibilidades, de forma que se pueda garantizar un apoyo amplio desde el punto de vista político, técnico y ciudadano. En definitiva, lo que se quiere posibilitar es una política y un pacto de país con mayúsculas por la igualdad y contra la violencia machista. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, emandako azalpen zehatza eta argiagatik. Bueno, honen bestez gaurko Jaurlaritza bilerari buruzko informazioaren inguruan. Zuren partetik galderarik edo egiteko asmori badago, oraintxe daukazue, aukera egiteko. Quería preguntar a la directora de Emakunde si se siente decepcionada por haber presentado este proyecto de ley en estas fechas, teniendo en cuenta
bueno, lo que queda de legislatura no parece muy probable que pueda ser aprobada la ley y en teoría estos avances no podrían ser aprobados esta legislatura. Bueno, le diré que lo que es muy satisfecha de todo el proceso participativo que hemos llevado a cabo. Nuestra prioridad era recoger y recabar todas las inquietudes y todas las cuestiones que tenía que recoger esta modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, porque nos parece que estamos hablando de una cuestión prioritaria como país. En ese sentido, el proceso participativo, como les digo, ha sido amplio y ha supuesto, como también comentaba, bueno, pues una mejora, sin duda, de la propuesta que hemos planteado. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que sucedió con la Ley para la Igualdad aprobada en el año 2005, le diré que se consiguió aprobar, bueno, pues en 4 o 5 meses. Por tanto, nosotras trabajamos con la previsión de que se agote la legislatura, con lo cual, si los grupos parlamentarios agilizaran el proceso en el Parlamento, bueno, pues estamos confiadas en que habría posibilidad de aprobarlo. En cualquier caso, como digo, el trabajo que se ha hecho ha sido un trabajo profundo y un trabajo en el que se ha tenido en cuenta un montón de aportaciones que sin duda han contribuido a presentar un texto, un buen texto, porque no se pueden olvidar que tenemos delante un enorme desafío, ¿no? Y que es el de establecer el marco que posibilitará pues seguir avanzando en materia de igualdad y erradicación de la violencia machista contra las mujeres en los próximos años. Erkoreka jaunari, zuek ere jarraitzen duzue pentsatzen legealdia agortuko dela? Bueno, zuzendariak esan duen moduan, gure jarduna momentu honetan eta lehendakariarengandik jasotzen ditugun agindu guztiak horretara zuzenduta daude. Gobernu programa daukagu eskuartean, gobernu programari betetzeko oraindik ere puntu batzu falten zaizkio, eta zeregin horretan jarduteko animoa eta agindua hartzen dugu lehendakariarengandik egunero, eginkizun horretan gaude. Hauteskundeak aurreratzearen inguruko erabakirik ez dugu somatzen hurbilean eta lehendakariarengandik behintzat horrelako mezurik ez dugu jaso. No sé si le he entendido, que no ve cerca las elecciones, no sé si le he entendido bien. Bueno, lo que hago es reiterar una consideración que he formulado en anteriores ocasiones, ¿no? Que efectivamente las órdenes e instrucciones que recibimos del Lehendakari todos los días, las y los integrantes del Consejo de Gobierno, tienen que ver con el propósito de completar todos y cada uno de los compromisos asumidos por el programa de Gobierno. En ese empeño estamos sumidos y ese es el objetivo para el que nos anima el Lehendakari todos los días. Por tanto, cualquier escenario de adelanto electoral pues puede ser objeto de especulación, pero en este momento no está sobre la mesa del Gobierno vasco, no al menos de manera explícita y mucho menos aún planteado expresamente por el Lehendakari como un propósito suyo de inmediato ejecución, ¿no? A las indemnizaciones y las ayudas, la línea de ayudas que se crea para niños y niñas huérfanos, ¿sería el Gobierno vasco quien asumiría digamos estos pagos? Y quiero recordar que en el anteproyecto se recogía el establecimiento de un mínimo del 1%. No sé si el proyecto de ley mantiene esa cifra. Sí, son dos ayudas nuevas, una dirigida a hijos e hijas huérfanos como consecuencia de la violencia machista y por otro lado sería una indemnización que vendría a materializarse en los casos de impagos cuando en las sentencias así se considera y en principio son dos ayudas que correrían a cargo del Gobierno. En lo que se refiere al presupuesto, en el proyecto se mantiene el compromiso del Gobierno para destinar un 1% del presupuesto a políticas de igualdad y erradicación de la violencia contra las mujeres. ¿Actual?
Pues actualmente creo que son 12.000 millones de euros, ¿no es el presupuesto? El presupuesto global, sí. No, sí, No, me refería a en el qué porcentaje estamos En actualmente. el texto, bueno, pues estamos avanzando. No me atrevería a decirle ahora mismo cuál es el porcentaje actual, pero sí que le puedo decir que tenemos ámbito de mejora y el compromiso del Gobierno, y así se ha mantenido en el proyecto, es ir avanzando progresivamente hasta llegar a ese 1% del presupuesto, tal y como lo han hecho pues las diputaciones, por ejemplo, de Araba y Guipúzcoa en sus respectivas normas forales. Portavoz, ¿has recibido alguna llamada de la ministra para reunirse con Ana Pequiete y lo mismo el lehendakari de Pedro Sánchez? ¿Sabes si hay alguna novedad? No hay novedades a este respecto. La ministra, en la última conversación que mantuve con ella, me pidió unos días de margen porque en este momento se encuentra sin equipo y le hacía falta, obviamente, hacer los nombramientos pertinentes para contar con los recursos humanos necesarios para abordar la negociación, ¿no? En cualquier caso, ambos coincidimos en esa conversación en la conveniencia de apremiar los pasos a dar para que los contactos puedan llevarse a cabo lo antes posible, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cumplimiento del programa de transferencias, del calendario de transferencias aprobado por el Gobierno central el año pasado, forma parte de los compromisos programáticos del Gobierno vasco y forma parte también de los compromisos asumidos por el Gobierno central en el acuerdo suscrito con el Partido Nacionalista Vasco de cara a la investidura. Por tanto, siendo como es un compromiso programático de ambos ejecutivos, pues es lógico que demos prioridad a unas conversaciones y a unos propósitos que, insisto, no han empezado a materializarse solamente porque el Gobierno central en el departamento, en el Ministerio de Política Territorial, todavía no se han formado los equipos necesarios para abordar ese cometido, pero, insisto, hay una coincidencia en todo lo que tiene que ver con la urgencia de este propósito común y de la necesidad de retomar las conversaciones que quedaron suspendidas allá por el mes de abril del año pasado. Eta Sánchez eta lehendakariaren artekoan, nobedaderik? Bueno, ez da komunikazio berririk izan. Lehendakari honetan ere transferentziak gauzatzeari eta bultzatzeari dagokionez, ministrak egin beharreko deiaren zai dago, eta berak ez du aparteko edo harreman berezirik izan presidentearekin azken aste honetan. Quería preguntarle al portavoz si tienen ya las conclusiones del informe en relación a los contratos del Instituto de la Memoria y de otros organismos. Bueno, lo primero que quiere destacar el Gobierno en esta materia es el hecho de que ha actuado con absoluta transparencia. Como he hecho notar ya en alguna otra ocasión anterior, toda la documentación que se está manejando en este momento es documentación aportada por el propio Gobierno, por el propio Instituto Gogora, ¿no? En este sentido, por tanto, hay que destacar esta transparencia y esta disposición a aportar todos los recursos, toda la documentación y todos los materiales disponibles sobre el particular. Incluso el propio informe al que se refiere usted es un informe solicitado por el propio Gobierno a iniciativa propia, ¿no? No a instancias de una tercera persona, sino a iniciativa propia, ¿no? El documento efectivamente se ha presentado hoy, ha sido compartido con las y los consejeros del Consejo de Gobierno, se ha repartido por parte del Lehendakari y se remitirá en las próximas horas al Parlamento Vasco para que esté a disposición de todos los grupos parlamentarios. Una información que además abundará en ella la propia directora de Gogora cuando comparezca el próximo 17 de febrero, como ya está perfectamente previsto e incorporado al calendario correspondiente, ¿no? Además, es propósito del Gobierno remitir ese informe al Tribunal de Cuentas y también a la Comisión de Ética Pública en la medida en que puede clarificar algunas de las reflexiones e informaciones suministradas por la propia directora de Gogora a este órgano del Gobierno. Bien, el informe es un informe exhaustivo que básica y resumidamente podemos decir que no registra prácticas irregulares de ningún tipo, aunque en algún supuesto efectivamente sí detecta la existencia de algún error técnico de carácter procedimental y administrativo. Y precisamente porque detecta este tipo de errores, con carácter puntual, en algún caso muy concreto,
formula una serie de recomendaciones que, por supuesto, serán retomadas e incorporadas a la práctica contractual de la Administración Pública de manera inmediata, ¿no? ¿Sobre cuál es esa excepción o ese caso puntual? Bueno, el documento va a ser hecho público en cuestión de horas, ¿no? Por tanto, yo les invitaría a que pudieran examinar ustedes mismos qué es lo que la Oficina de Control Económico detecta y lo que identifica como errores técnicos de carácter procedimental y administrativo, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues, en fin, ustedes mismos comprobarán en qué consiste efectivamente ese tipo de errores y cuál es el planteamiento de las recomendaciones que formula de cara a la mejora de la actividad y la praxis contractual del Gobierno, ¿no? Una praxis contractual que, como seguro que no se les oculta, se plasma año tras año en miles de contratos de todo tipo y también de contratos menores que tienen lugar en todas las administraciones públicas, pero que una administración pública como la del Gobierno, con la envergadura que tiene, la dimensión que tiene y el conjunto amplísimo de entidades públicas vinculadas o dependientes del mismo que existen, pues es una praxis contractual muy intensiva y muy amplia, ¿no? Irregulartasunik orduan ez, baina akatsen bat bai ikusi da eta aholkuak ere jasoko dituzue aurrera begira. Bueno, bai, esan behar da, txostena gaur aurkeztu izan dela, Eusko Jaurlaritzak aztertu du, ikusi du gaur, eta Eusko Jaurlaritzaren asmoa da orain txosten hori alde batetik legebiltzarrera bidaltzea, legebiltzarreko talde parlamentario guztiak izan dezaten horrei buruzko informazioa, beste alde batetik gogorako zuzendaria bera agertuko da, agerraldi bat izango du legebiltzarrean, dagokion batzordean eman beharreko azalpen guztiak emateko txostenak berak jasotzen dituen zehetasun horien inguruan. Gure borondatea baita ere, zera da hori, kontu publikoen auzitegira eramatea eta batzorde etikora bialtzea, batzorde etikoak ere konsulta bat jaso izan duelako eta informazio hori baliogarria izan daitekeelako baita ere bere erabakia hartu ahal izateko. Beste alde batetik, txostena oso exhaustiboa da, oso zabala da, irregulartasunik ez du detektatzen inun, baina bai esaten du puntu batean ala bestean, han edo hemen, gauza puntualetan, badaudela errore tekniko batzuk, izaera administratibo eta prozedurazkoa dutenak, eta horiek bideratzeko aholku batzuk ematen ditu, Jaurlaritzak bereak egiten dituenak eta administrazioak berehala martxan jarriko dituenak. Dice que son varios, no sé si nos puede precisar, ya que no nos va a precisar el contenido, cuántos son los errores y supongo que después de lo que nos ha dicho el Gobierno no se plantea reclamar ningún tipo de responsabilidad sobre estos errores, ¿entiendes? Bueno, a ver, son algunos errores puntuales, yo no se los voy a enumerar, insisto, puesto que el documento va a estar a su disposición en cuestión de horas, podrán analizarlos ustedes mismos, ¿no? Así que prefiero no calificarlos yo ni enumerarlos porque sí son puntuales. En el contexto del volumen de la contratación analizada, insisto que el documento es exhaustivo, es bastante completo, analiza prácticamente toda la actividad contractual menor llevada a cabo por el organismo que era objeto de análisis. Y claro, el documento en ese sentido pues tiene un componente técnico muy elevado que pues no conviene o no la hace susceptible de análisis en el contexto de una rueda de prensa como esta, ¿no? Pero ustedes tendrán ocasión de examinar el documento, pero son, insisto, errores puntuales de carácter técnico y naturaleza procedimental y administrativa, ¿no? Errores, por otra parte, que se sitúan en el contexto de las incidencias que se producen en la praxis contractual de todas las administraciones públicas que suscriben miles de contratos al año de esta materia y que aparecen con frecuencia en las observaciones del Tribunal de Cuentas, ¿no? Sin que tengan consecuencias de ningún tipo, ¿no? Kataluniako egoera ze balorazio egiteko egin nahi duen Jaurlaritza kasu honetan, ez dakit legealdia hemen ez duzue amortizatua ematen, baina han ikusten duzue jada hauteskunde batzuen atarian daudela. Bueno, Kataluniaren kasuan beti esan izan dugu, bertako erakundeen erabakiak errespetu oso hartzen ditugula, eta orain nik uste dut inoiz baino gehiago esan behar dugula hori, ez da, baieztatu gure jarrera izan dena, ez da. Erabakiak hartzen ari dira bertako erakundeak, bai legebiltzarrak, bai bertako mailak, bai bertako presidenteak, eta erabaki horiek errespetatu beharra dago, eta Jaurlaritzak ez dauka hor
zer esan berezirik, erabaki horiek errespetatzea baino. Hango hauteskundeak noiz egingo, eragina izan leke hemengoetan? Ez dut uste lehendakariak faktore hori kontutan hartzeko asmorik daukanik, baina ez dut ala uste esan dut, ez dakidanik ala ez. Beti izan dugu Kataluniak bere jarduna daramala, bere nondik eta norakoa daramala, eta hemen Euskadin beste hildo batetik gabiltzala, beste objektibo eta zeregin batzuetan gabiltzala, beraz bata bestearekin nahaztea ez dauka zentzurik. Yo, con respecto a los servicios mínimos de la huelga del día 31, los sindicatos reclamaron al gobierno este fin de semana que se los replantee, que dé marcha atrás al decreto de servicios mínimos. No sé si ha sido una cuestión que se ha hablado en el Consejo y si se ha tomado alguna decisión diferente a la que había. No ha sido objeto de análisis hoy esa cuestión, pero tampoco ha compartido con el resto de las y los miembros del Ejecutivo la consejera responsable de este área voluntad o propósito alguno de modificar las condiciones del decreto de servicios mínimos. Por lo demás, en relación con el decreto, en relación con la huelga, creo que se ha dicho todo, ¿no? Ha habido una interlocución oral y epistolar suficientemente clarificadora, ¿no? Que los propios convocantes o alguno de los convocantes más reseñables ha reconocido abiertamente que se trata de una huelga política, pues huelga política en año electoral, blanco y en botella, ¿verdad? Greba politikoa, diozu, eta hauteskunde. Konbokatzaileek eurek edo euroen arteko beriziki nabarmena den batek adierazi du eta aitortu du greba politiko baten aurrean gaudela. Beraz, greba politiko bat urte elektoralean argia dago, ezta? Oso ondo, besterik ez badago. Eskerrak emonez behin da berriro ere, datorren aste arte. Ondo, bai,